Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me da muchísimo gusto estar en este ejercicio de imaginación, que el patriarcado se terminó y que estamos en una era post-patriarcal. Cuando me dijeron qué tema me gustaría abordar después del patriarcado, dije que quería saber cómo iba a ser la educación post-patriarcal y qué se iba a enseñar tanto en las escuelas y cómo iba a ser el día a día en las casas. Porque hay que considerar que la educación puede ser formal o informal, la que se da en las escuelas, pero también la que se da en los hogares. Y el sistema patriarcal se vino reproduciendo en los dos ámbitos. Tanto en las familias se reprodujo el patriarcado durante muchísimos años, décadas, siglos, como en las escuelas tampoco se cuidó que la educación fuera hacia una igualdad plena. Se seguían haciendo diferencias, se seguían reforzando estereotipos y finalmente en el siglo XXI el patriarcado se terminó y la educación fue distinta. Cuando se empezó a ver cómo se iba a enseñar la historia del patriarcado como algo que había sucedido y que ya no estaba más, fue la historia de las desigualdades, la historia de la dominación, la historia donde alguien dijo que era superior en función de su fuerza y de su sexo. Y cómo se fue diciendo que habían ámbitos propios para hombres y para mujeres. Y que el espacio privado era el espacio de las mujeres y que el espacio público era el espacio de los hombres. En la historia del patriarcado se dijo incluso que desde la época de las cavernas había habido una división del trabajo donde los hombres salían a cazar el mamut y las mujeres se quedaban preparando los alimentos. Esto fue desmentido en el siglo XXI, donde se mostró que muchas mujeres habían estado también participando en la pesca y en la caza y que solo durante la época del embarazo y los primeros meses de crianza no estaban presentes, pero que lo público y lo privado, como forma de división para decir en esto caben las mujeres y en esto caben los hombres, era lo que había reproducido un sistema patriarcal que al final llegó a su término. Cuando se decía que los hombres eran dignos de estar en el espacio público y se excluyó a las mujeres, vino una lucha de las mujeres por estar en el espacio público. Y después de muchísimos años lograron una presencia en el espacio público. Pero el fin del patriarcado no se dio en esa transición de las mujeres hacia lo público. El fin del patriarcado se dio cuando la mayoría de los hombres estuvieron integrados al espacio privado y asumieron igualitariamente las tareas de cuidado. El punto de inflexión fue ese, cuando en el espacio privado hubo igualdad, no tanto la primera que se logró, que fue la presencia de más mujeres en el espacio público. La historia del patriarcado mostró que hubo un error histórico cuando se empezó a enseñar distinto a hombres y a mujeres en las escuelas y cuando las mujeres fueron excluidas a propósito de la educación y más adelante se decía, ¿por qué no hay mujeres en este espacio? Porque no están preparadas. ¿Y por qué no habían estado preparadas? Porque las habían excluido de ese proceso. Cuando se hizo como una revisión completa de lo que había pasado durante siglos, se vio que la educación había sido el factor de cambio para que en los distintos periodos de la historia más mujeres estuvieran participando activamente y se rebelaran de manera clara, sistemática, constante y de manera organizada para decir esto ya no queremos que sea así porque puede haber otro modo de vivir humano y libre, como lo dijo la gran Rosario Castellanos. La educación se transformó completamente. Era una educación en la igualdad, para la igualdad, y se vio cómo los beneficios del caído patriarcado eran para todas, para todos, para todes,
porque el patriarcado reforzaba situaciones en donde había un grupo con privilegios, pero ese grupo con privilegios que quería seguir manteniendo privilegios también se veía afectado porque las condiciones de desigualdad perjudicaban en absoluto a todas y a todos. En esta nueva fase hubo que estar reforzando todo el tiempo que la igualdad era el camino y que una sociedad democrática basada en educación era la única sociedad posible y digna y humana. Porque si se dejaba de insistir en que la igualdad era la forma, la mejor forma de vivir, entonces siempre existía la posibilidad del retroceso. Porque la historia mostraba que cuando una lucha se dejaba de continuar, no se quedaba la sociedad en el estadio que había logrado, sino normalmente venía un retroceso. No fue fácil el fin del patriarcado. Fueron muchos siglos de trabajo de muchísimas generaciones y el gran compromiso nuevo fue educar de otra manera. Educar desde la tierna infancia en situaciones de igualdad donde nadie nunca más pudo ser visto de manera diferente en función de su sexo, de su raza, de su condición social, de su identidad de género, de su condición de migrante y de todas las que en su momento se llamaron vulnerabilidades. El mundo cambió, el patriarcado se acabó y eso es el mejor de nuestros deseos. Les agradezco mucho su atención.